¡Hey! Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Y hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de práctica de programación orientada a objetos. Este sería ya el tercer vídeo que estamos haciendo de práctica de programación orientada a objetos. Así que si no te has visto los otros dos, te recomiendo que vayas corriendo al canal a verlos porque estamos trabajando en el mismo proyecto. En un proyecto sobre los Pokémon, en el que estamos intentando simular un entorno en el que el usuario que está utilizando el programa pueda poder crear sus propios Pokémon. Simplemente poder crearlos a nivel escrito, claro está. En la primera clase estuvimos haciendo un poquito todo lo que fue la creación de la clase de los Pokémon, que aquí la tenemos. Todos sus atributos, constructores, getters y setters. Y lo que estuvimos haciendo en la última clase fue la creación de la clase de helpers, que sabéis que es aquella clase donde nos podemos encontrar las funciones más generales del programa que no están asociadas a ninguna clase en concreto, ¿vale? Tenemos funciones como aquí, simplemente pues para pedir un número, para pedir un string. Y os preguntaréis, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Bueno, en la última clase lo que estuvimos haciendo también fue crearnos un objeto ya interaccionando con el usuario, es decir, que era él quien escribiendo con el teclado podía dar sus propios valores, los que él quisiese, a los atributos del Pokémon, de forma que podía crear un Pokémon totalmente customizado a su gusto. Lo que pasa es que, claro, nosotros en ningún momento le ofrecemos, por ejemplo, la posibilidad de que pueda crear más de uno. Simplemente crea uno y se acaba. Lo suyo sería que pudiese ir creando más de uno. Entonces vamos a ver hoy cómo podemos añadir nuevos métodos a mi clase de Pokémon para que desde allí yo pueda ya directamente llamar a un método que me permita introducir los Pokémon y por ejemplo a otro que me permita consultarlos, en vez de tener todos esos aquí en el main. Recordamos que la clase main es la clase principal donde se va a ejecutar todo aquello que queremos que luego salga por pantalla. Y normalmente en la clase principal únicamente tienen que ir las cosas más generales, es decir, no puede haber cosas tan específicas como tenemos aquí de crear cada atributo de un Pokémon o visualizar cada atributo de un Pokémon. Esto debería ir un poquito más general y que en la parte del main simplemente fuese, oye, crear todo el Pokémon y ya de manera específica en algún lado es donde se creará cada atributo. Y oye, visualizar todo el Pokémon y ya habrá en algún sitio donde de manera más específica veamos cómo lo ha hecho. ¿Y dónde es eso? Pues ¿qué clase tenemos nosotros relacionada con los Pokémon? Pues la propia clase Pokémon. Entonces es allí donde lo vamos a hacer. Para ello, en el helper, antes de nada, nos vamos a crear un nuevo método, porque nosotros teníamos pide número y teníamos pide palabra, pero si recordáis, Pokémon, por ejemplo, también tenía un atributo que era si el Pokémon tenía su color original o su forma variocolor, y esto era un booleano. En el último vídeo no estuvimos trabajando con este booleano. Y lo suyo, ya que pusimos el atributo, sería usarlo y que además así tuviésemos un método para el control de los booleanos. Entonces, básicamente, vamos a hacer lo mismo que aquí. Nos vamos a copiar este método, que es el que sabéis que me controla pedir una palabra, y aquí lo que vamos a hacer va a ser pedir un booleano. Obviamente, yo no puedo al usuario decirle, oye, dame un booleano, ponme true o false, porque la persona que utiliza mi programa no tiene por qué saber de informática ni de programación, por lo que ni siquiera tiene que poner o tiene que saber que true es sí, por así decirlo, y false es no, por así decirlo. Precisamente ahí está la cosa. Nosotros le tendremos que hacer al usuario una pregunta de sí o no para configurar mi booleano, de manera de que si responde sí, sea true y de manera que si responde no, sea false. Entonces, lo que vamos a recibir va a ser un string, ¿vale? Hasta aquí todo igual, solo que lo que devolveremos será un boolean. Lo llamaremos pide booleano y como siempre, nosotros vamos a recibir tanto nuestro string
con el mensaje, que en este caso será: ¿tu Pokémon quiere tener la forma original o el color variocolor? Algo por el estilo. Pero lo que vamos a recibir nosotros va a ser una palabra, o sí o no. Por lo tanto, nos sirve todo lo que hicimos el otro día para comprobar que, por ejemplo, no nos ponga 47. Solo que dijimos que cuando entrásemos en number format exception significaría que no has sido capaz de convertir la palabra en número y que por lo tanto es una palabra normal y corriente. Así que viniéndonos aquí, nosotros tendríamos que seguir analizando esa salida correcta todavía. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácil. A ver, un segundito. Ahora sí, muy fácil. Lo que tenemos que empezar a analizar es palabra correcta. Y aquí, en vez del return false, nosotros tendremos que tener un booleano que sea isShiny. Para empezar, al que siempre le vamos a poner en false. Y aquí lo que devolveremos ya será ese booleano. No vamos a devolver una palabra. Pero aquí es donde yo voy a comprobar esa palabra. Lo que a mí me viene, una vez que yo ya sé que es una palabra y que no es un número, me voy a ayudar de mi equals ignore case. Y le voy a decir, oye, si lo que a ti te viene aquí dentro es un sí, pues entonces mi booleano isShiny, pónmelo a true. Porque nos vamos a imaginar que la pregunta que la queremos hacer es: ¿quieres que tu Pokémon sea shiny? Entonces, si nos dicen sí, pues is shiny true. Else if, que nos dicen que no, pues lo vamos a poner por aquí. Nos copiamos todo esto, únicamente cambiarlo a no. Recordar que es muy importante utilizar el equals ignore case para que no nos juegue una mala pasada las mayúsculas y las minúsculas. Entonces, is shiny false. ¿Que hay un caso contrario? Pues aquí es donde nosotros tendríamos que poner otro else con un system out. ¿Por qué? Porque puede ser que a la pregunta ¿quieres que tu Pokémon sea shiny? Se nos responda patata. Y claro, patata no es ni sí ni no. Entonces le tendríamos que poner un error y decirle: tienes que responder únicamente sí o no. Perfecto. ¿Y cuándo vamos a habilitar que nuestra salida correcta? Pues nuestra salida puede ser correcta siempre que entre por true. Uy, perdón, que he copiado yo mal. Nuestra salida será correcta siempre y cuando que entre por true o siempre y cuando que entre por false. Pero si no, nuestra salida no será correcta. Y me he quitado el salida correcta de aquí. Madre mía. Perdonadme, lo añadimos por aquí. Y sin ningún problema. Como decía, la salida correcta siempre va a ser cuando nos diga a la pregunta sí o cuando nos diga no. Pero si nos escribe un número o nos escribe cualquier otra cosa, pues estará mal y nos lo volverá a repetir hasta que pongamos sí o no. Facilito y sencillo, como hemos hecho un nuevo helper, una nueva función general, para en el momento en el que nosotros le pidamos un booleano, ¿vale? Te valdría para cualquier otro booleano, porque normalmente tú siempre vas a hacer una pregunta de sí o no, donde tú vas a querer que el sí sea true y el false sea no. Nos da igual que aquí hayamos puesto is shiny o que hayamos puesto otra cosa. Podríamos aquí poner simplemente booleano correcto, para que se vea que no lo asociamos tanto al shiny, porque eso ya lo vamos a tratar nosotros después. Lo podemos poner por aquí con booleano correcto y así nos haces a la idea de, pero ¿y si tengo otra pregunta de booleano? Aquí pone shiny, pero yo ya no estoy viendo shiny. Pues da igual, eso luego lo hacemos en los getters y los setters y así os queda claro que esta función la vais a poder utilizar en cualquier momento que vosotros queráis preguntar sobre un booleano. Perfecto, pues teniendo esto nos vamos a ir a nuestro Pokémon.java. Y aquí es donde yo me voy a crear un public. ¿Y qué es lo que voy a querer? Introducir un Pokémon. Por lo tanto, me voy a querer crear un objeto de Pokémon. Perfecto, chicos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que voy a querer devolver? Pues un Pokémon. Lo voy a llamar introducir Pokémon. ¿Vale? ¿Qué se le va a pasar
a este objeto? Pues a este objeto lo que se le va a pasar va a ser un Pokémon, que estará rellenado por defecto, como hicimos el otro día, por ejemplo, Pokémon defecto. Y que como está rellenado a vacío, nosotros poquito a poquito lo vamos a ir rellenando. Esto es como si a mí me entregaran un maniquí al que yo sé que tengo que poner ropa y directamente ya me le entregan sin nada y yo le voy poniendo la ropa. Pues vamos a hacer aquí lo mismo. ¿Qué es lo primero que tendremos que hacer? Pues muy fácil. Lo primero será llamar a nuestro helper, porque lo que tenemos que ir haciendo es ir rellenando el Pokémon. Para eso nos vamos a ayudar de todo lo que cogimos aquí, que ya lo hicimos el otro día. Más el array list también, que no se nos olvide. Solo que ahora tendremos que añadir también el booleano. Yo esto lo cojo de aquí y tengo aquí ya recogidita mi función de los Pokémon. Simplemente voy a llamar a todo esto Pokémon por defecto y ya está. Y aquí en una función tengo recogido todo lo que es la creación de un Pokémon. Que no se nos olvide que también va a haber que pasarle el teclado. Pues se lo pasamos. Escáner teclado, sin ningún problema. Y nos dice que lo tenemos que importar en esta clase. Pues sin ningún problema, yo lo importo por aquí arriba y listo. Y luego ya se lo pasamos en su momento y ya estaría. Aquí fijaos que nos están diciendo que no podemos insertar un not null. Vale, pues no importa. Le vamos a hacer caso. Venga, que te hacemos caso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nos falta el return del Pokémon por defecto. Que si no, nos lo repite todo el rato y no me gusta a mí que se vea el rojito. Nos acostumbramos a, si nos creamos un método que vaya a devolver algo, enseguida ponemos el return también para que luego en el futuro no se nos pueda olvidar. Entonces, antes de los movimientos, lo que vamos a hacer es preguntar por el isShiny. Entonces, vamos a llamar al setter del isShiny y aquí vamos a llamar a nuestro helpers y ya a la función de pideBooleano, donde le tenemos que pasar el teclado como segundo parámetro y como primer parámetro lo que yo le quiero preguntar. Pues le voy a hacer una pregunta en el que le diga, ¿quieres que tu Pokémon sea Shiny? Pues ya nos responderá con true o con false. Y lo meterá dentro del setter. Hasta aquí todo perfecto. Fijaos qué sencillo ha sido crear un método que tenga como tarea en específica todo lo que es rellenar nuestro objeto. Y así no lo tenemos todo aquí en el main. Así, pues lo que hacemos es que el main únicamente tenga las cosas un poquito más general. Igual que necesitamos nuestro método para introducir un Pokémon, deberíamos de tener nuestro método para consultar un Pokémon. ¿Va a devolver algo en este caso? Pues no, porque únicamente van a ser SystemOutPrintLine para sacar por pantalla los datos del Pokémon que yo he introducido. Entonces lo vamos a llamar consultar Pokémon, por ejemplo. Hasta aquí todo perfecto. ¿Qué es lo que se le va a pasar? Pues para yo poder consultar un Pokémon, obviamente, le tendré que pasar por parámetros un Pokémon. Esta vez lo podemos llamar Pokémon rellenado, por ejemplo. Y simplemente hay que copiar todo lo que hicimos el otro día. Fijaos que ya hicimos la mitad del trabajo simplemente para hoy ordenarlo y tenerlo más parecido a cómo se hace la programación orientada a objetos. Es decir, todo bien ordenadito, teniendo los métodos específicos de cada objeto en su clase. Si vamos a tratar cosas muy específicas de los Pokémon, como es insertar o consultar, pues lo creamos en su clase. Aquí únicamente volvemos a cambiar cómo llamamos al objeto en el main por cómo lo estamos llamando ahora y ya está. Y aquí teníamos perfectamente el número de Pokédex, el número del Pokémon, primer tipo. Ahora, lo que vamos a añadir que no teníamos el otro día era si era Shiny o no. Para eso vamos a necesitar aquí un pequeño if. ¿Por qué? Porque yo no le puedo mostrar al usuario lo que viene en el getter. ¿Por qué? Porque el getter me va a devolver mi booleano, que es o true o false. Y yo no le voy a sacar por pantalla al usuario, ¿tu Pokémon es variocolor? True. Porque la persona dirá, pero si yo soy español, ¿qué es esto de true o false? Sí, en inglés sé qué significa verdadero o falso, pero ¿qué tiene esto que ver con si es shiny o no es shiny? Entonces vamos a hacernos nosotros un if que nos lo configure. Llamamos al getter. Pokémon rellenado, .get y shiny.
Si no le pongo nada, yo ya le estoy diciendo que sí es true. No hace falta poner aquí igual a true. Esto es redundante, porque automáticamente cuando yo tengo un método que me devuelve un booleano, si yo no le pongo nada, ya le estoy diciendo que va a venir en verdadero. ¿Cómo comprobaría yo si va a venir en falso? Con una exclamación aquí, ¿sí? Facilito y sencillo. Pues cuando sea verdadero, le diremos, tu Pokémon es shiny. Cuando le digamos que no, cuando nos venga falso, le diremos, tu Pokémon tiene los colores originales. Por ejemplo, facilito y sencillito. Ya podemos recurrir a cualquiera de estos dos métodos, tanto para introducir como para consultar, y los tenemos bien ordenaditos en su clase método. Y ahora lo que vamos a hacer es la posibilidad de que el usuario nos pueda añadir más de un Pokémon. Para eso está el título del vídeo. Añadir y consultar objetos de un ArrayList. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Primeramente, empezaría lo que es mi programa. Aquí le vamos a decir, vamos a crear, en vez de un Pokémon, nuestros propios Pokémon. Y por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿cuántos Pokémon quieres crear? Que me diga los que me quiera decir. Para eso, anteriormente, yo me tendré que haber creado un ArrayList. Creación, o declaración, mejor, declaración, ArrayList de los Pokémon. Tenéis que saber que los ArrayList no tienen por qué ser únicamente de los tipos de datos primitivos de Java, es decir, un ArrayList de string, un ArrayList de int, un ArrayList de booleanos, un ArrayList de caracteres. Los ArrayList también pueden ser de tus propios tipos de objeto. Y esto es muy fácil, simplemente hay que crear el ArrayList como siempre y en vez de meter dentro un string, vamos a meter dentro un Pokémon. Lo llamaremos ArrayPokémon, por ejemplo. Simplemente hay que ponerle new ArrayList como siempre. De manera que yo ya tengo, nada más empieza mi programa, mi ArrayList de Pokémon, pues ya totalmente listo para usarlo. ¿Por qué utilizo un ArrayList y no un array? Bueno, pues porque ya sabéis que la ventaja que tienen los ArrayList es que tú puedes añadir y borrar y modificar elementos de tu array cuando te dé la gana, y el array no. Por lo tanto, aquí, como vamos a estar añadiendo, a lo mejor luego incluso borramos, siempre es mejor utilizar un ArrayList. Ya sabéis que los arrays únicamente se utilizan cuando tú tienes una lista de valores que es siempre la misma. Como por ejemplo los días de la semana. Siempre hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nunca cambia. Si vas a tener una lista de valores un poco más variable, es mejor utilizar un ArrayList. Por lo menos es más cómodo. Bueno, una vez que ya le preguntamos cuántos Pokémon quiere crear, nosotros, ¿a quién vamos a llamar? A nuestro helpers de pide número, porque le vamos a pedir un número, obviamente, ¿verdad? Y en vez de poner el mensaje ahí, lo que vamos a hacer es ponérselo aquí y decirle que utilice el teclado. Si yo ya tengo un helper que te pide un número, ¿para qué voy a andar haciendo esto? No es muy lógico, ¿no? Lo que sí necesito es crearme mi variable, que sabéis que siempre me gusta ponerlas aquí, declaración de variables. Y esto lo voy a separar de ejecución principal del programa. A mí me gusta mucho tenerlo todo muy ordenadito. Primero objetos, luego ArrayList, luego variables y luego ya las voy rellenando a lo largo de la ejecución del programa. Entonces, como yo sé que voy a necesitar aquí una variable entera de número Pokémon, introducir, yo qué sé, le ponemos este nombre. La vamos a empezar a 0 y que sea el usuario quien nos lo rellene. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros llamemos a helpers pide número, aquí. Vamos a llamar a número Pokémon introducir. Perfecto, con esto ya sabré yo cuántos Pokémon quiere introducir la persona que está utilizando mi programa. Una vez lo sé, ¿qué es lo que voy a hacer? Un for para repetir, pues desde contador igual a 0, ¿hasta cuántos? Hasta los Pokémon que él me diga, hasta que contador sea menor que mi número Pokémon a introducir, como siempre, contador más más. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí?
Pues llamar a mi Pokémon, introducir Pokémon. Primeramente, me crearé un objeto de los Pokémon. Por ejemplo, aquí, me lo voy a crear aquí, mi Pokémon, nuevo Pokémon, igual a new Pokémon. Perfecto. ¿Y qué voy a hacer? Pues llamar a mi a mi nuevo Pokémon, perdonadme, que es mi objeto Pokémon, a introducir Pokémon. Ahora sí, que no me estaba a mí saliendo. Y pasarle el nuevo Pokémon, que es el que quiero que rellene. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí mal? ¿Qué nos dice? Que esperaba dos argumentos. Que esperaba también el teclado, que no se me olvide. Ahora sí, recordamos que esto, cuando lo llame, introducirá todos los Pokémon, hasta los que él me haya dicho, y que nos va a devolver en cada vuelta que dé el for, va a rellenar un Pokémon. Y una vez lo rellene, me lo va a devolver. Por lo tanto, esto me devuelve un Pokémon. Yo tendré que meterlo en algún sitio. ¿Dónde? Pues para eso me he creado una arraylist de Pokémon, ¿no? Le llamaré a mi arraylist de Pokémon, que se llamaba array Pokémon, y llamaré a su función punto. A ver. Punto. Que lo tengamos por aquí. Add nuevo Pokémon. Y va a poner punto push, que es la forma de rellenar un array en JavaScript. Ya al final uno está con tantos lenguajes en la cabeza que ni se acuerda muy bien de cómo se hace en un lenguaje y cómo en otro. Una vez yo ya tengo terminados de rellenar todos mis Pokémon, mi ArrayList ya estará listo con todos los Pokémon necesarios. ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Pues una vez ya lo tengo rellenado, ahora probablemente querré consultarlos, ¿verdad? Pues para eso tengo yo también un método. Solo que ese método lo que espera es un solo Pokémon, sin ningún tipo de problema. Me hago yo un forin, que sabéis que están los for normales, los for each y los forin. Pues me voy a hacer un forin de tipo Pokémon, en el que le voy a poner Pokémon rellenado, y esto lo voy a coger de mi array de Pokémon. ¿Cómo funcionan los forin? Pues muy fácil. Tú tienes que pasarle a la derecha el array que quieres recorrer, en este caso mi array de Pokémon, con 2 puntos, y a la izquierda te tendrás que crear una variable del tipo de tu array. En este caso, mi array Pokémon es del tipo Pokémon. Pues me creo mi variable de tipo Pokémon llamada Pokémon rellenado, y ahora en cada vuelta de este for podré acceder a cada uno de los Pokémon rellenados de este array. Por lo tanto, ya únicamente tengo que llamar a mi Pokémon rellenado, por ejemplo, punto consultar Pokémon. ¿Y qué le paso? Pokémon rellenado. Y vamos a ver qué tal nos funciona esto. A ver si sirve o no sirve. Ya podemos quitar aquí lo de Pokémon creado. Igual esto lo podemos poner después del for aquí con unos /n. Y a lo mejor aquí le podemos poner un shout también de vas a introducir un nuevo Pokémon con unos /n. Pues ya estaría, habéis visto qué fácil es tanto introducir como consultar objetos de una ArrayList. Fácil y sencillo, como hacíamos con los datos normales, pero con tus objetos. Obviamente, vamos a comprobar que todo esto funciona. Vamos a crear nuestros propios Pokémon. Hemos aprendido mucho en este vídeo. Hemos aprendido a cómo, por ejemplo, poderte crear una función de helper para los booleanos, cómo poder tener todo lo que viene a ser para introducir tu objeto, para introducir los valores de tu objeto en tu propia clase. Venga, vamos ya a ello. ¿Cuántos Pokémon quieres crear? Pues venga, yo voy a crear 2 para que no esté mucho tiempo. Venga, vas a introducir un nuevo Pokémon. Voy a hacer esto un poquito más así para que lo veáis. Y venga, a ver. Vas a introducir un nuevo Pokémon. Escribe un número para la Pokédex. Patata. ¡Ay, pero si patata no es un número! Bien, nos lo dice. Escribe un número para la Pokédex. El 174. Escribe un nombre para el Pokémon. 54. Bueno, 145. Error. El tipo de dato esperado no es correcto. Por favor, inserte una palabra.
Genial, tenemos todo súper comprobado. Nadie va a destruir nuestro programa. Escribe un nombre para el Pokémon, Dracolity. Al final de tanto decirlo van a hacer un Pokémon que se llama así de verdad. Escribe un primer tipo. Venga, dragón. Escribe un segundo tipo, siniestro. Vamos a hacer esto bien rapidito. ¿Quieres que tu Pokémon sea Shiny? Patata. Error. Tienes que responder con sí o no. Todo súper bien comprobado. Venga, quiero que sea Shiny. Sí. Escribe un movimiento para el Pokémon. Vamos a hacer esto rápido, ¿vale? Danza dragón. Drago aliento. Deslumbrar. Y garra dragón. Hasta aquí ya habríamos terminado de introducir uno entero. Perfecto, venga, introducimos el segundo Pokémon porque le he indicado que quiero dos. Escribe un número, pues venga, el 14. Escribe un nombre para el Pokémon. Basurina. Yo qué sé. Primer tipo, veneno. Segundo tipo, sin segundo tipo. ¿Quieres que tu Pokémon sea Shiny? No, original. Ya habéis visto que arriba lo escribí en minúscula y aquí, por ejemplo, venga, voy a escribir no en mayúscula. Me lo coge gracias al equals ignore case. Muy importante utilizarlo. Escribe un movimiento. Pues, por ejemplo, yo qué sé, ácido. Ácido, tóxico, púas tóxicas, es un Pokémon de tipo veneno, y residuos. Ya he terminado de crear mi segundo Pokémon. Perfecto, pues ahora me va a mostrar todos los que yo he creado. Mi número 174, Dragolity, dragón siniestro, que es Shiny, fijaos, con todos sus ataques. El siguiente, pues 14, basurina veneno, sin segundo tipo, tu Pokémon tiene los colores originales y los movimientos. Ahora, igual esto queda un poquito feo. Pues bueno, ya entra dentro de cada uno que con ayuda de los /Ns y demás, podáis incluso ponerlo un poquito más bonito para que en la muestra por pantalla quede mucho más ordenado y mucho más bonito. Pero fijaos, hemos aprendido ya hoy de forma muy sencillita a ver cómo podemos trabajar con los objetos y con los arraylis para poder rehacer o para poder crear nuestros arraylis de objetos. Así que nada, espero que hayáis aprendido un montón, que es para lo que hago estos vídeos. Dejar un like si os ha gustado y compartirlo a vuestros amigos que estén aprendiendo programación para que entre todos podamos ampliar nuestros conocimientos y nada, suscribiros si no lo estabais, activar la campanita de comentarios para enteraros de todo lo que hacemos en este canal y bueno, dejar algún comentario si queréis para hablar un poquito con la comunidad. Nos vemos chicos, ¿dónde? Aquí en el canal de Picando Código, nos vemos, hasta la próxima, chao, adiós, adiós, adiós.